Buenos días. La verdad es que no sé cómo los cantantes se pueden acostumbrar a tener estos focos aquí en el escenario, porque es que no se ve absolutamente nada, ¿no? Bien, como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, simplemente pues darles la bienvenida a esta facultad, que es también su casa, y agradecer a la directora general que haya contado con nosotros para organizar esta jornada aquí en el Salón de Actos de la Facultad y además dejar abierta esa colaboración de la universidad, pero sobre todo en concreto la parte. Nosotros tenemos aquí Derecho, pero también Ciencias Económicas y Empresariales, pero aquí la parte verdaderamente más afectada es la parte jurídica, ¿no? Porque entiendo que es esta facultad donde tienen que plantearse estos debates jurídicos sobre temas de actualidad, como es el ciberacoso en sus múltiples facetas, ¿no? En la adolescencia, el juvenil, el de violencia de género, ¿no? Y entonces entiendo que es esta facultad la que puede aportar mucho y por eso le agradezco sinceramente que haya contado con nosotros para organizar este acto. Sin más dilación, porque son ellos quienes verdaderamente pueden presentar la jornada, le doy la palabra en primer lugar a don Diego Ramos Sánchez, director general de Participación y Equidad. Bien, buenos días, señor decano, directora general de Violencia de Género, estimada amiga, señoras y señores. Bien, el hecho que en esta jornada que todos ustedes van a poder participar a lo largo del día de hoy, no solo esté la Dirección General de Violencia de Género, sino que en este caso yo me haya querido sumar a invitación de la directora a la presentación de la misma, es porque queremos constatar una evidencia que para nosotros en el Gobierno de la Junta de Andalucía es muy palpable. Estos temas no son exclusivamente de un departamento estanco, al contrario, bien lo decía el decano, que bueno, que este sí es el foro donde se puede hablar en esta facultad, pero a lo largo, en la amplitud del Gobierno andaluz, nosotros sí estamos muy preocupados transversalmente desde distintos ámbitos en tratar estos temas que a todos nos afectan y nos interesan. En la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, lógicamente tenemos mucho que decir de ciberacoso, o sobre todo mucho de que colaborar en este tema que hoy nos trae aquí, así como en otras muchas cosas desde el punto de vista de la igualdad, de la equidad y sobre todo de los respetos, en definitiva, a los seres humanos. Yo voy a intentar ser muy breve, pero sí le quiero dar algunas pinceladas de algunas cosas que estamos haciendo en la Consejería hace algunos años, que creo que son muy significativas de los avances que se han ido produciendo. Como muchos de ustedes sabrán, en el año 2005 la Junta de Andalucía cuenta en los centros educativos con un plan de igualdad entre mujeres y hombres que ha permitido una serie de logros importantísimos. Quien conoce el ámbito educativo por dentro sabrá que en estos últimos años es muy común ya que tengamos a una persona responsable de coeducación dentro de los centros educativos, igualmente que tengamos dentro de los consejos escolares la designación de una persona de referencia experta en ámbito de género. También les informo, para aquellos que no lo sepan, que desde hace ya algunos años se oferta una asignatura optativa de manera obligatoria en enseñanza secundaria obligatoria, que se denomina Cambios Sociales y de Género, que en los datos que les voy a dar en unos segundos verán ustedes los cambios espectaculares que en ellos se ha dado. Y también decirles que en el año 2011 aprobamos una orden que tiene protocolarizado una serie de protocolos de acoso escolar, de violencia de género, que, bueno, que también nos han dado unos resultados muy importantes en el ámbito educativo. En relación a algunos datos que sí voy a aprovechar la jornada de hoy, la apertura de esta jornada, para ver cuánto de bueno se ha trasladado en el ámbito educativo en los últimos años, decirle que la mayoría de las personas responsables de los centros educativos a fecha de hoy han recibido formación y también anunciarles que en el 13 Plan Andaluz de Profesorado se va a incorporar una línea estratégica de formación en igualdad y formación en violencia de género. La asignatura Cambios Sociales que le decía y de género está impartida de manera equilibrada prácticamente en todos los centros educativos. Y el profesorado, que esto es muy importante, en su 84% reconoce haber recibido material de apoyo relacionado con coeducación y el 80% haberlo utilizado. Todo esto, que no deja de ser educación en relación a esta jornada, estaríamos aplicándonos en el ámbito de la prevención.
porque evidentemente hoy vamos a detectar un problema, pero si nosotros algo tenemos mucho que hacer en el ámbito educativo es prevenir que esos problemas no se den. Pero un dato quizás más importante, el 60% de los centros educativos de Andalucía elaboran ya sus propios materiales coeducativos. En el uso del lenguaje no sexista, las comunicaciones, tanto de alumnado como de profesores, en el 88% recogen precisamente el lenguaje no sexista. Y algo también que creo que es muy de destacar, la presencia de personas expertas. En el año 2010-2011, en los consejos escolares, teníamos a 2.468 personas. En el curso escolar vigente, que va a finalizar esta semana, hay 3.210 personas expertas en la comunidad autónoma andaluza. Y un último dato importante, el 51% de alumnado de secundaria, un alumnado que seguramente en esta jornada va a salir con mucha frecuencia, el 51% valora el impacto de las actividades coeducativas de manera muy positiva. Es decir, estamos haciendo política preventiva desde el ámbito educativo, pero sin lugar a dudas eso no significa que no seamos o estemos en disconformidad, porque lo que queremos es elevar precisamente los resultados a futuro. Y poco más. Finalmente, también le voy a informar que contamos con un teléfono gratuito en la Consejería desde hace algunos años, en el cual nosotros podemos, a través de los servicios de convivencia e igualdad, asesorar para todos los temas de convivencia y, sobre todo, todos los temas de acoso. Y, bueno, para finalizar, porque, lógicamente, las jornadas están ustedes deseando que se vayan desarrollando para, precisamente, contrastar la información que demandan, decirle a la directora y decirle a todos ustedes que todo lo que se recoja en esta jornada y en las próximas que se van a desarrollar en los ámbitos provinciales de Andalucía sería un buen momento para revisar los protocolos que tenemos precisamente nosotros de acoso escolar, algunos de ellos con algunos apuntes de ciberacoso en el ámbito educativo, con idea de mejorarlo y actualizarlo con todo lo que de resultados se hagan en esta jornada. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra doña Encarnación Aguilar Silva, directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas. Yo, sin llegar al ciberacoso, la he investigado a través de Internet y he enterado que es licenciada en Psicología, que entiendo que es otra de las grandes patas en esta materia. Está la psicología, también la parte jurídica, en ese carácter transversal. Pues tiene la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Buenos días, miembros de la mesa, Manuel Izquierdo, Diego Ramos, agradecerte la acogida de la universidad para organizar estas jornadas. Creo que este es el espacio en el que tenemos que estar y en el que tenemos que seguir insistiendo. Y, por supuesto, a mi compañero Diego, el haber querido acompañarme aquí hoy. Creo que la violencia de género es uno de los fenómenos más transversales y la igualdad es uno de los fenómenos más transversales que tenemos dentro de la Junta de Andalucía. Y yo creo que habréis escuchado muchas veces de todos los responsables políticos decirlo y no solo tenemos que decirlo, sino que tenemos que practicarlo, ¿no? Y entonces yo quería, y así lo hemos hecho desde mi dirección general, implicar a toda la Junta de Andalucía en este fenómeno que es el ciberacoso. Y tenemos la gran suerte de contar con la universidad, la gran suerte de contar con educación, y esta tarde vamos a tener la suerte de contar con Susana Radio también, que es directora general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Es decir, esto, como veréis, es un fenómeno transversal y, además, nosotros nos lo creemos. Y como nos lo creemos, estamos implicando a todas aquellas personas que están relacionadas con el tema, ¿no? Vosotros, además, sois para nosotros agentes claves para luchar contra el ciberacoso y sois profesionales que estáis ahí fuera y que tenéis que ayudarnos, lógicamente, a las administraciones públicas con este fenómeno que es la violencia de género. Yo voy a dejar 3 o 4 ideas en las que me gustaría que debatiéramos. Esto es un espacio de debate y de reflexión. Todos y todas las personas que estáis aquí sois profesionales que desde algún ámbito os dedicáis y trabajáis a este tema y, por tanto, creo que esto nos tiene que servir para avanzar un poquito más, ¿no?
A nadie se nos escapa lo que está ocurriendo, es decir, los medios de comunicación lo ponen en valor, vosotros que sois profesionales lo conocéis, las encuestas son encuestas absolutamente demoledoras, los datos que tenemos sobre violencia de género son también bastante preocupantes, por no decir insoportables y escalofriantes. Ahí tenemos la encuesta del FRA, la encuesta que se ha hecho a nivel europeo sobre violencia de género y acoso sexual, a más de 40.000 mujeres, con datos que reflejan que en torno al 33% de las mujeres en este país están siendo víctimas de violencia de género en este momento, o de acoso sexual, o han sido violadas en un 5%. No solo aquí, sino en el resto de Europa. Sabéis además que Dinamarca, Francia, Suecia, países que para nosotros siempre han sido un referente, pues no solo están en esas listas, sino que están encima nuestra, ¿no? Y ahora profundizaremos por qué, ¿no? También sabemos que aquí en España, y yo creo que es un dato en el que siempre cargamos las tintas, sobre todo porque yo creo que es el más escalofriante y el que más nos duele, es el número de mujeres asesinadas, ¿no? Hoy estamos aquí en Córdoba en el mes de junio y ya llevamos 27 mujeres asesinadas en lo que va de año. Ni os cuento las que tuvimos el año pasado, que se incrementó con respecto al año anterior. Está claro que la violencia que se está ejerciendo es de la sociedad patriarcal que se transmite de generación en generación hacia las mujeres en este momento, pues está sufriendo una virulencia, ¿no? Una virulencia en la que a mí me gustaría que reflexionáramos cuáles pueden ser esos motivos, porque claro, llevamos 30 años de democracia, llevamos 30 años poniendo encima de la mesa leyes como la Ley de Igualdad, leyes como la Ley de Medidas contra la Violencia de Género, leyes que son absolutamente progresistas y que invitan a que exista una igualdad real entre hombres y mujeres. Pero la realidad es que la igualdad real entre hombres y mujeres todavía no se traduce, todavía no ha llegado a la realidad. Claro, ¿cuáles son los síntomas que a nosotros nos llegan de que esa igualdad real y efectiva no existe? Pues esos síntomas, lógicamente, es el número de mujeres asesinadas, es el número de mujeres que en este momento, que son las que nos ocupan y más nos preocupan, están siendo víctimas de violencia de género y no están siendo visibilizadas. Esa es una de las cosas que más nos debería de preocupar. Y lo que nos ocupa hoy, que es el ciberacoso, que es la violencia machista en las redes sociales entre nuestros jóvenes. Claro, en una generación que se ha criado en democracia, lo esperable sería que no existieran este tipo de conductas, ¿no? Sin embargo, están ahí. Y yo creo que tenemos que reflexionar, tenemos que darle una vuelta a todo aquello que hemos ido haciendo, porque está claro que los resultados que estamos obteniendo no son los esperados. Ha aumentado la violencia entre los jóvenes en un 30% en los últimos 3 años. Cuando yo hablo de violencia, siempre estoy hablando de violencia de género, ¿no? Dentro de la violencia de género incluyo la violencia sexual, incluyo todo aquella que supone un ejercicio de la violencia del hombre sobre la mujer solo y exclusivamente con el objetivo de someterla, ¿no? ¿Qué ocurre con el ciberacoso? Bueno, pues nos encontramos unas herramientas que son muy útiles, como son las herramientas de la comunicación y de la información, esas pistas de información, Internet, esas redes sociales que desde mi punto de vista son un magnífico instrumento. Además, yo soy una ciberactivista, soy una tuitera bastante comprometida además con las redes sociales. Creo que es un mecanismo bastante importante para transmitir información, para transmitir lo que pensamos, para generar estados de opinión, que es en definitiva para lo que utilizamos muchos políticos en las redes sociales. Y creo que son unas pistas de información bastante importantes para hacer prevención, para educar y para crear estados de opinión. Pero, como todo en esta vida, pues tiene su parte negativa. También son, y pueden ser utilizadas, y de hecho lo están siendo utilizadas, también son pistas de información donde podemos acosar, vejar, insultar, controlar, atentar contra la dignidad de una persona, en definitiva. Es decir, tenemos que recordar
que el ciberacoso, el grooming, el ciberbullying, el sextortion, palabras que vais a escuchar y que aquí tenemos un plantel de técnicos y de profesionales y docentes que van a contaros de qué va esto y que vais a escuchar todo eso de que suena así anglosajón y palabras que parece que están vacías, pues tienen detrás personas que sufren eso y tienen un sufrimiento bastante importante, ¿no? Ese ciberacoso que está siendo sufrido en este momento, algunos datos, porque a mí me gusta hablar igual que a Diego, ¿verdad? No sé, a lo mejor es una costumbre, me gusta documentar las cosas que hablamos. Yo le comentaba antes a los compañeros de la prensa, un 7,5% de las jóvenes que han sido encuestadas reconoce haber sido ciberacosadas. Sin embargo, solo un 3,3% de los jóvenes agresores y acosadores reconocen que en algún momento han ejercido ese tipo de acoso. ¿Eso qué significa? Como veréis ahí, hay una descompensación bastante importante. Hay una encuesta que acaba de salir y os invito a que os la bajéis y la estudiéis, que es muy interesante, del Ministerio, sobre percepción social de la violencia de género, que nos dice que el 92% de la población reconoce y además condena y además no está de acuerdo con la violencia de género. Y además es lo que yo también percibo en la calle, y lo que percibiréis vosotros en las conversaciones que tenéis con vuestros amigos, vuestros profesionales, vuestros compañeros de trabajo o los propios jóvenes. El 92%. El 92% rechaza la violencia de género. Sin embargo, la violencia de género existe. La violencia de género tiene sus propias cifras y ahí está. ¿Qué ocurre? Que reconocen la violencia de género solo en aquellas conductas que nos llaman a todos la atención, como puede ser las agresiones sexuales o como puede ser la violencia física. Sin embargo, la violencia de género es un fenómeno complejo y estructural que no solo implica las agresiones físicas y que no solo implica la violencia sexual. Es decir, no reconocemos conductas que son propias de la violencia de género, como puede ser las vejaciones, los insultos, el trato discriminatorio en el trabajo, en cualquier sitio, no lo reconocemos como violencia de género. Entonces tenemos un problema. Es decir, tenemos que volver a reeducar a nuestros jóvenes en lo que es la violencia de género. La violencia de género es la desigualdad más brutal que existe entre hombres y mujeres. Y así tenemos que dimensionarlo. Tenemos que volver a educar a los niños desde chiquititos en igualdad, pero la igualdad real y efectiva. Eso es complejo y es muy complicado. Y en el tema de las redes sociales todavía más. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes se han incorporado a las redes sociales, han nacido con las redes sociales. Nuestros hijos todos tienen un smartphone, todos tienen un iPad o tienen un ordenador, todos tienen acceso permanente a las redes sociales y ellos se han criado con esas pistas de información y con ese acceso a la información. Y no solo se han criado con eso, sino que se han socializado con eso. Nosotros nos socializábamos en el deporte, nos socializábamos en la plaza del barrio o nos socializábamos en el club social donde nos llevaban nuestros padres. Sin embargo, ellos se socializan también a través de las redes sociales. Cuando, en un momento, y aquí me sale mi vena de psicóloga, en un momento muy importante, en el momento de la fase de identificación. Y entonces hay una confusión bastante importante, con lo cual yo creo que es un fenómeno bastante interesante en el que tenemos que profundizar y tenemos que estudiar. ¿Y qué estaba ocurriendo entre nosotros mientras nuestros hijos o nuestros jóvenes o nuestros adolescentes se socializaban a través de las redes sociales? Pues nosotros se producía una brecha digital importante, donde muchos de nosotros decíamos, yo no me voy a incorporar a las redes sociales, yo no quiero saber nada de eso. Eso de estar todo el día con la maquinita, esa brecha ha provocado que nuestros adolescentes se introduzcan en ese mundo solos y con pocas pautas para luchar en concreto contra la sextorsión, contra el ciberacoso y contra todo esto. Yo no quiero cansaros más, creo que es más interesante todo lo que os puedan decir. Yo os agradezco muchísimo que estéis aquí, agradezco muchísimo la acogida tan importante que han tenido esta jornada. Os invito a que colaboremos entre todos, porque solo
con las administraciones públicas no vamos a acabar con la violencia de género. Esto es un problema de la sociedad en su conjunto, de la sociedad en general. Yo siempre que hablo de esto digo que os necesitamos a los hombres. Creo que esto ha sido una lucha que fundamentalmente han tenido las mujeres porque son las víctimas, pero creo que los hombres se tienen que incorporar a la lucha en contra de la violencia de género. Creo que la sociedad tiene que tener el compromiso de sacar la violencia de género del ámbito privado al ámbito público, y yo os invito a que entre todos y entre todas acabemos con esta lacra social que no nos merecemos en el siglo XXI, en una sociedad democrática, justa y de derecho como es la nuestra. Muchas gracias. Buenos días. La verdad es que no sé cómo los cantantes se pueden acostumbrar a tener estos focos aquí en elección de la universidad, pero sobre todo en concreto la parte, nosotros tenemos aquí Derecho, pero también Ciencias Económicas y Empresariales, pero aquí la parte verdaderamente más afectada es la parte jurídica, ¿no? Porque entiendo que es esta facultad donde tienen que plantearse estos debates jurídicos sobre temas de actualidad, como es el ciberacoso en sus múltiples facetas, ¿no? En la adolescencia, el juvenil, el de violencia de género, ¿no? Y entonces entiendo que es esta facultad la que puede aportar escenario, porque es que no se ve absolutamente nada, ¿no? Bien, como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, simplemente pues darles la bienvenida a esta facultad, que es también su casa, y agradecer a la directora general que haya contado con nosotros para organizar esta jornada aquí en el Salón de Actos de la facultad, y además dejar abierta esa colaboración mucho, y por eso le agradezco sinceramente que haya contado con nosotros para organizar este acto. Sin más dilación, porque son ellos quienes verdaderamente pueden presentar la jornada, le doy la palabra en primer lugar a don Diego Ramos Sánchez, director general de Participación y Equidad. Bien, buenos días, señor decano, directora general de Violencia de Género, estimada amiga, señoras y señores. Bien, el hecho que en esta jornada que todos ustedes van a poder participar a lo largo del día de hoy, no solo esté la Dirección General de Violencia de Género, sino que en este caso yo me haya querido sumar a invitación de la directora a la presentación de la misma, es porque queremos constatar una evidencia que para nosotros en el Gobierno de la Junta de Andalucía es muy palpable. Estos temas no son exclusivamente de un departamento estanco, al contrario.